Y bueno, quiero agradecerle a Carolina Abash por estar aquí conmigo. Ella es mi CPA de cabecera. Ella se encuentra en la Florida y bueno, el día de hoy viene a hablarnos un poco sobre taxes, sobre cómo diferir taxes, leyes fiscales, un poquito de todo, 1031 exchange, sobre cómo puedes invertir, digamos, en una propiedad, digamos, personalmente o a nivel que la tengas en una LLC. Esto y muchos otros temas vamos a tocar, así que bienvenido. Como vamos a manejar este webinar vamos a dejar que ella exponga el contenido, la información que nos va a dar y poco a poco vamos a hacer preguntas. Les pido que por favor pongan sus cámaras en off y los micrófonos. Así no va a haber mucha interferencia. Entonces, les pido que me pongan denme un segundito. Por favor, pongan sus micrófonos en mute para que no haya interferencia. ¿Ya? Y bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Andrés. Hola a todos. Hola a todos y bueno, esperemos que este momentito sea de gran utilidad para muchos. Como te decía, vamos a hablar en términos generales, simples. Yo sé que hay mucha gente que tiene un nivel más avanzado de lo que es el tomar el beneficio del bien raíz en términos tributarios, otras no. Entonces vamos a hablar un poquito en términos generales como para dar una introducción y bueno, obviamente tratar de contestar todas las preguntas que sean necesarias o que se puedan contestar en términos generales, ¿verdad? Perfecto. Bueno, primero que todo, cuéntanos un poquitico de ti, para que las personas que quizás no vieron el webinar anterior sepan tu carrera, lo que haces en la Florida, a qué te dedicas. Sí, bueno, mi nombre de nuevo, Carolina Jabash. Yo soy contadora, soy enroll agent. La pequeña diferencia entre un enroll agent, para la gente que no sepa, y un CPA, es que el enroll agent es como una licencia directa, por decirlo así, con el IRS, que es a nivel federal. El CPA es un contador público que es a nivel de estado, ¿verdad? También soy realtor. Desde el 2013, desde el 2007 hago asesorías de contabilidad, me especializo en pequeños negocios, en pequeños negocios y en individuos llamados como sole proprietorship, que son a nivel de la IRS son como negocios, tienen su negocio aunque no tengan una empresa constituida, ¿verdad? Acá asesoramos, guiamos desde abrir una compañía, dependiendo del tipo de negocio, verlo el mayor beneficio tributario o el tipo de compañía, dependiendo nuevamente del tipo de negocio que quiera tener la persona y la visión que tenga de este negocio. Claro, perfecto, sí. Carolina me ha ayudado muchísimo a mí en la parte de los taxes y yo siempre tengo una pregunta, una duda y amablemente siempre me está guiando. Como siempre les digo, hay que rodearse de profesionales, las personas que sepan. No necesitas saber todo, pero rodearte de las personas que te puedan ayudar o aportar valor en lo que tengas dudas o preguntas. Siempre es fundamental rodearte de ese tipo de personas, ¿no? Pero bueno, Carolina, vamos a hablar un poco del ejemplo pongamos un ejemplo sobre el 1031 exchange. Si quieres, arranquemos por ahí, ¿ya? Sí, ok. Cuando tú tienes una propiedad, ¿verdad? Piensas comprar una propiedad, vamos a partir ahí. Piensas comprar una propiedad para tener rental income, o sea, para ponerla como negocio. En este caso no aplicaría si sería una casa de vacación mía o una segunda casa, sino que yo tengo, la idea es tener una casa, una propiedad hecha pensando en negocios, o sea, en generar ingresos, ¿verdad? Si yo tengo una casa y digo, bueno, voy a vender esta casa, obviamente si la vendo, o la propiedad, no llamemos casa, llamemos propiedad. Si yo vendo esta propiedad, tengo, dependiendo de cuánto tiempo la haya tenido, ¿verdad? Si la tengo menos de un año, voy a pagar un capital gain, un impuesto sobre la ganancia, lo que se llama un short capital gain, ¿verdad? Que obviamente es más alto el porcentaje que el long term, ¿verdad? El long term sería más de un año. Si la tengo y digo, no quiero pagar impuestos todavía, no es que estoy evadiendo impuestos, porque esto es un punto importante que la gente entienda, que el Lifetime 1031 Exchange es
una forma de diferir, de mover los impuestos. No los voy a pagar este año, los voy a pagar a través de que pase el tiempo si sigo reinvirtiendo el dinero. En algún momento sí se pagan, ¿verdad? O sea, no es no pagar impuestos, sino que es alargar el tiempo para pagar el impuesto. Sí. La propiedad tiene que cumplir con ciertos requisitos, la transacción tiene que cumplir con ciertos requisitos, y así como se llama la ley o el beneficio tributario, like kind, o sea, tiene que ser como parecida. Parecida quiere decir que si yo tengo una casa de 200,000, no necesariamente si la vendo, tengo que comprar otra de 200,000, sino que puedo comprar, por ejemplo, 2 de 100,000. Entonces ahí ya sí entra en lo que es like kind, ¿verdad? Okay. Otro punto importante es los tiempos desde la venta de mi primera propiedad y la compra de la segunda para poder no pagar los impuestos sobre la ganancia. Perfecto. En este caso es importantísimo, si yo estoy vendiendo esta propiedad ahorita, ya tener o ir viendo qué es lo que voy a comprar, ¿verdad? O sea, tener identificada la propiedad. Tengo la nueva propiedad, tengo 45 días para identificarla. Identificarla puede ser, por ejemplo, en poner una oferta, ¿verdad? Hacer un documento, un contrato, o sea, bueno, una oferta antes del contrato e identificar la propiedad dentro de los primeros 45 días. En toda la transacción entre que yo vendo mi propiedad, la propiedad A, que es la primera, y compro la propiedad B, que sería la segunda, no tiene que pasar más de 180 días, incluyendo los primeros 45. O sea que en otras palabras, desde el día 1, desde que yo vendo mi propiedad A, no pueden pasar más de 180 días hasta yo cerrar mi propiedad B, ¿verdad? Eso es bien importante con el tema de días, o sea, eso no hay prácticamente, hay algunas excepciones, pero en términos generales no hay, siempre son 180 días. Lo otro importante que mucha gente no lo hace, y sí debería ser así, yo cuando vendo mi propiedad A, supuestamente yo como inversionista, ¿verdad? Que estoy reinvirtiendo el dinero, no debería tocar el dinero que me entra en esta transacción, sino que hay unas entidades que le llaman qualified intermediarios, ¿verdad? O empresas intermediarias. Como terceros, ¿no? Terceros. Un tercer party, que a veces las casas de títulos hacen esta labor, a veces no, son empresas especializadas. El inversionista vende esta propiedad, pasa el dinero a este intermediario, esta tercera parte, hasta que se compre la otra propiedad. Y ahí obviamente el dinero no pasa a mis manos. Claro. Así es como se debería hacer, ¿verdad? Así es como se debería hacer, digamos, bien pegado a la ley. Claro. Más o menos. Claro que sí. Bueno, vamos, yo creo que arrancamos un poquitico muy arriba del 1031 Exchange. Vamos a hablar un poco primero de cómo una persona a la hora de invertir, cómo se podría proteger legalmente, ¿no? Lo hemos hablado tú y yo. Cómo una persona se podría proteger en el sentido de que si le meten una demanda por comprar una propiedad, el rentero, eso. ¿Cuál es la diferencia entre tener una propiedad a título personal y tener una propiedad bajo una LLC? Vamos a hablar los pros y los contras de una y otra, si te parece. Sí, en términos generales uno crea compañías o registra compañías para ir separando lo que son los bienes personales a los bienes que va a tener esa compañía. En este caso, la LLC es del Limited Liability, o sea que mi aporte hacia esa compañía es X cantidad. Quiere decir que si yo manejo correctamente mis cuentas, por decir así, a nivel contable, y separo lo que es mío y separo lo que es de la compañía, ¿verdad? O el dinero que voy a comprar esa propiedad, supuestamente entre mi persona como individuo y la entidad legal, que es la LLC, existe lo que se llama un velo corporativo, ¿verdad? Un velo corporativo que es un velo que es frágil, que se puede romper, ¿verdad? Se va a romper siempre y cuando yo mezcle lo que es mi cuenta personal, por decirlo así, con la cuenta de ese negocio en particular. Claro. Si yo no mezclo y soy organizado, la LLC va a tener sus bienes separados a mis bienes personales y solamente es, por decirlo así, yo soy responsable de esta entidad hasta el dinero que yo haya puesto en esta sociedad, por decirlo así. ¿Ok?
Esa es la idea de, primero, legalmente, no soy abogado, entre paréntesis, no puedo dar, no Asesoría puedo, legal en esa parte. pero es un término general más o menos que uno, para poder entender por qué uno registra Claro, compañías, ¿verdad? A nivel tributario, hay muchos beneficios, sobre todo a las personas que son extranjeras, ¿verdad? Del por qué primero registrar una LLC, que entre paréntesis cualquier persona puede registrar una LLC, no necesariamente tiene que tener Social Security, tiene que tener obviamente un pasaporte válido y sí se puede registrar y se puede sacar un Tax ID, ¿ok? claro. Generalmente entonces yo abro una LLC para poder separar lo de mis bienes personales con lo que me va a generar la inversión que estoy poniendo en esta compañía. Claro. Ujú, Bueno, y vamos a hablar un poco de los beneficios de tener una LLC, básicamente ujú, la parte tributaria. ¿Cuál ser de ujú. los grandes beneficios que tiene tener una LLC como negocio y poner sus propiedades en esa LLC? Sí, si nos ponemos a pensar, bueno, eso ya va a depender depende del estado, Cada estado, exactamente. pero el beneficio. Ajá, cada estado tiene sus leyes Ujú. individuales, pese a que van bajo una gran umbrella, como se dice, que es la federal, la ley federal. Pero el beneficio mayor de la LLC, que es una entidad, ¿verdad? Una entidad separada que tiene su propio Tax ID, así como uno tiene su Social Security, que no paga impuestos, ¿ok? Reporta, declara, pero no paga. O sea, que es un pass-through entity, como le llaman. O Claro. sea, siempre yo pongo el ejemplo más básico, la compañía generó $100,000, gasté en X todos los gastos operativos 80,000, me quedaron 20,000, la compañía reporta una declaración de impuestos, pero no paga, sino que pasa a nivel personal. ¿Y qué pasa? Esos $20,000 que pueden ser positivos o negativos, dependiendo, la compañía puede haber dado pérdida, van a taxar, si es positivo, a mi nivel familiar o personal a nivel de impuestos, a mi porcentaje. Ese Claro, es el gran beneficio que tiene tener una LLC claro. incorporada. Pongamos un ejemplo, porque a la gente le gusta a veces los ejemplos, ¿no? Sí. Usualmente, el título personal, cuando tú trabajas para una compañía, te pagan, un ejemplo, $100,000. Primero va el gobierno, entra, saca los taxes, tú gastas después de taxes, es lo que recibes. Con una Ah, LLC es, digamos, un poco al revés, ¿no? Primero recibes el dinero, deduces tus gastos y luego ujú. pagas taxes, como para que lo podamos entender de esa forma más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. La LLC genera un dinero, ¿verdad? Un Ujú. ingreso, tiene sus gastos del dinero que yo saco como salario, entre comillas, ¿verdad? Es parte del gasto, que sería un pago garantizado, que se llama, ¿verdad? Y al final lo que sobra, por decirlo así, sea positivo o negativo, eso también pasa a mis taxes personales. O sea, en otras palabras, si yo tengo una LLC y tengo un salario, entre comillas, ¿verdad? Saco dinero, esa es parte del gasto de la compañía, ¿verdad? Y al final yo puedo tener un salario, entre comillas, de la compañía, de la LLC, y al final del ejercicio o del año fiscal puedo tener mi LLC negativo. Yo paso mi salario a mis taxes personales, lo declaro pagando un self-employment tax, y el negativo, por ejemplo, si me quedara en negativo, y ahora vamos a hablar cómo puede quedar en negativo usando el real estate, ¿verdad? Los bienes raíces, Sí, me ayuda a bajar mi porcentaje de impuestos, ¿verdad? sí. Entonces, Sí, eso es lo se que, puede jugar un poquito más con los gastos y con los ingresos. claro, y de esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué nos puedes decir cuáles son básicamente los gastos que se pueden deducir? Vamos a hablar de los gastos que se pueden deducir cuando tú tienes una LLC o, en este caso, en un negocio de bienes raíces bajo una LLC. Sí, específicamente el gasto que se puede deducir en una LLC, cualquier tipo de negocio, es todo el gasto que esté relacionado al negocio, ¿verdad? Si nos vamos a poner específicamente en el punto de que sea utilizando el rental income, que sería el bien raíz, primero el gran gasto, que como yo le digo, un gasto irreal, ¿verdad? Es la depreciación.
mucha gente aprovecha eso para poder minimizar a lo largo del tiempo el pago de impuestos. La depreciación en residencias, en propiedades residenciales, generalmente es a 27.5 años, ¿verdad? Y la comercial creo que es a 32 o a 30, déjame buscar aquí que siempre me confundo, a 30, es un poquito más, a 30 a 32 años, ¿ok? Hagamos una hincapié ahí, Carolina, para poder explicar esto a la gente. Como te digo, hay personas que ya son inversionistas aquí, hay personas que apenas están aprendiendo esto. Cuando tú hablas Sí, la palabra depreciar, ¿tú podrías depreciar tu propia propiedad o tiene que ser una propiedad de inversión? para la depreciación tiene que ser una propiedad de inversión. Perfecto. Tenemos dos escenarios. El escenario de que yo compro mi casa, que no es de inversión, no es para generar ingresos, ¿verdad? No es un rental income. Yo puedo utilizar parte de los gastos para poder deducirlos a nivel personal, ¿verdad? Dependiendo de los montos, me van a beneficiar o no me van a beneficiar, ¿verdad? Básicamente los gastos que yo como persona, comprando una propiedad que no la voy a usar para rental income, puedo deducir en mi declaración de impuestos, sería en los impuestos de la propiedad, los puedo deducir. Si es financiada, puedo deducir los intereses que yo pagué del mortgage, ¿verdad? Ujú. Y bueno, Las básicamente, reparaciones, reparaciones, si no es rental income, yo diría que no, yo diría ok, que no. Solamente lo que tú utilizas para, cuando son propiedades de ujú, rental income, o sea que estás claro, generando el ingreso. Cuando estás generando un ingreso, yo voy a comprar una propiedad para generar ingreso, ¿verdad? Ahí ya tengo una gama de gastos que yo puedo utilizar. Inclusive, por ejemplo, en tu caso, tú estás en Seattle y vienes a invertir a la Florida. Todo lo que es viajes, hoteles, peaje, gasolina, todo eso puede ser deducible. ¿Ok? Mucha gente no sabe eso. La propiedad puede ser depreciada, ¿verdad? El otro gasto que se puede, y bueno, y entonces ahora hablando de las reparaciones, tú tienes reparaciones y renovaciones o improvements. renovaciones, que lo hablábamos en algún momento, ¿no? Sí, sí. Hay cosas que tú puedes deducir durante el año fiscal, que sería un gasto, ¿verdad? Por ejemplo, voy a reparar, se me echó a perder la cocina, la voy a reparar. Eso es un gasto que yo directamente lo deduzco. Pero si yo digo voy a remodelar la cocina, la voy a poner más fina, más luxury, qué sé yo, para darle un valor agregado a mi propiedad, eso es un improvement o una remodelación, por decirlo así, o una renovación, y eso le va, no lo deprecio, ¿verdad? Pero le va a dar más valor, le va a subir el valor al costo de mi propiedad. O Claro, sea, es una por otra, ¿verdad? claro que sí. Bueno, Ujú. entonces básicamente, ¿por qué nos hablas en sí, de nuevo, tocar esa parte de depreciación? Tú dices 27 años, pero 27. ¿qué es lo que es 27.5? Perdón. Ujú. ¿Qué es lo que se deprecia? Porque sabemos que no se deprecia la tierra, lo que se va a depreciar es realmente la Exacto. estructura de la casa, ¿no? Exacto. Si yo tengo un terreno, el terreno no es depreciable, la tierra no es depreciable. Lo que se deprecia es si la tierra tiene una propiedad, ¿verdad? Eh, eh, el costo básico yo compré una propiedad, por ejemplo, en 50,000, ¿verdad? Ujú. A medida que pasó el tiempo, la empecé a remodelar, gasté $30,000 más. Esos 30,000 no van a ir, supongamos que lo hice en un año, ¿verdad? En el mismo año. No van a ir como un gasto, no lo voy a poder deducir de mis impuestos esos $30,000 porque estoy mejorando la propiedad. Mejorando. Para que en vez de 50,000 la pueda vender después eventualmente en 120,000. ¿Ok? Claro, Entonces, esos 30,000 van a ir al costo de la propiedad. Una vez que yo asigne ese costo y junte el costo que me costó la propiedad más los 30,000 que le estoy remodelando, ya mi costo de valor cuando vaya a venderla no van a ser 50, van a ser 80, ¿verdad? exacto. Y sobre los 80, dependiendo de cuánto tiempo yo tenga la propiedad, ¿verdad? Y cuánto dinero obviamente la venda, va a depender el porcentaje de impuestos que voy a pagar como impuesto sobre la ganancia. Que es a la hora de depreciarla, ¿no? ¿Cuánta es la cantidad que vas a depreciar año por año?
No, la cantidad que voy a depreciar se establece, como te digo, a lo largo de 27 años y medio. Hay una forma de poder, lo que se llama una depreciación acelerada, ¿verdad? Que puedo sacar el máximo provecho dependiendo, como te comentaba, y creo que lo hemos hablado varias veces, el tema de los impuestos es muy específico, o sea, yo no puedo hablar en términos generales de un caso porque todos los casos, aunque sean muy Diferente. parecidos, no van a ser igual, ¿verdad? Exacto. Entonces, dependiendo de cada caso, uno dice, bueno, voy a usar la depreciación acelerada, donde yo puedo tomar más porcentaje en el primer año de depreciación, o la voy a dejar normal y no tomo esta ventaja, que es lo de tener una depreciación acelerada. Pero Claro, como te digo, eso va a depender de cada caso en específico. claro que sí. Bueno, entonces lo que estabas acabando de hablar, vamos a hablar eso del capital gain. Cuando pongamos un ejemplo, una persona compra una propiedad por $50,000, ya la compra, digamos, no en un buen estado, pero le coloca unos $20,000 sabiendo que la propiedad tiene un valor de 120. Ya Sí. vive, digamos, por 2 años Ujú, y la vende al tercer año. ujú. ¿Ese tipo de dinero o esa ganancia es libre de impuestos? ¿Por qué nos Es puedes explicar lo que es el capital gain? Sí, en ese caso sería libre de impuestos porque hay una excepción dependiendo hasta cuánto valor tenga esa propiedad. Son ¿Mm? 250.000 por persona, por ende si es un matrimonio son 500.000, que son Exacto, exentos, ¿verdad? Si la propiedad sobrepasa ese valor, la diferencia obviamente sí va a ser taxable como un capital gain, ¿ok? exacto. Si supongamos que no vivo en la propiedad, yo dije, bueno, compré una propiedad y la tengo, yo soy sola, ¿verdad? Y la Ujú. tengo menos de un año y decido no reinvertir el dinero, ¿verdad? Estaríamos hablando de un short-term capital gain, ¿verdad? El short-term capital gain, hay unas tablas, ¿verdad? El, ¿Mm? el short-term se va a basar básicamente en mi porcentaje de impuestos a nivel de mi ingreso en general. O Claro, sea, de mi salario, de los otros ingresos extras que yo tengo, del total, voy a tener un porcentaje de impuestos, ¿verdad? El 12, el 14 o dependiendo, el 16. Y en base a esa tabla, porque estamos hablando de short time, en base a esa tabla voy a pagar mi capital gain. Un ejemplo, si, por ejemplo, ¿verdad? Si la persona gana bien bajito, gana menos de $10.000, ¿cierto? Si yo gano menos de $10.000 en el año y tengo la propiedad menos de un año, voy a estar pagando un 10% de capital gain, ¿ok? Va subiendo después dependiendo, va a subir un poquito, después sube al 12% más un extra. Estos fueron uno de los cambios que hizo Trump en las leyes tributarias, ¿verdad? Pero todo se basa en la tabla de mis impuestos personales. Si yo la tengo más de un año, y ahora sí también va a ir basado en mi ingreso, pero ujú, ya va a ser como más, por ejemplo, si yo gano hasta 40.000 y la tengo más de un año en la propiedad, no pago capital gain. ¿Ves? ok, Eso es un buen punto. Si gano 40.000 $1 y la tengo más de un año, voy a pagar el 15% de capital gain. Y así perfecto. sucesivamente. Ujú. Cuando tú hablas de una sola persona, pero si digamos es una pareja, sé que es hasta medio millón, ¿no? Si digamos son una pareja de casados o son una pareja puede llegar hasta medio millón. Esa es la excepción. Lo que Ok, dices tú es la excepción que hablábamos al principio, que si yo tengo mi propiedad, ujú, la tengo como mi residencia, o sea que no la tengo como inversión. sí, Y exacto. digo, bueno, la voy a vender y somos una pareja, un matrimonio, tenemos hasta $500.000 para no pagar impuestos sobre la ganancia. Ok, Ujú. Pues siempre y perfecto. cuando sea una propiedad residencial, o sea, la cual yo haya vivido, no sea de inversión, de rental income. Perfecto. Quería hacerte una pregunta. ¿Cuáles serían los pros y los contras a la hora de, digamos, si una persona vende la propiedad, tiene la propiedad por 20 o 30 años y la vende? ¿Cuáles son los pros y los contras de usar esos beneficios, digamos, a la hora de depreciar la propiedad? Bueno, los pros y los contras primero van a depender del mercado en el momento y de la Mm, situación de cada persona, ¿verdad? Pero a nivel de impuestos, ya, ¿cómo te explico?
la has ido depreciando, ¿verdad? Pero cuando la vas a vender, tienes que hacer como una recapturación de la depreciación para poder sacar bien cuánto ha sido la ganancia. Claro. ¿Ok? Eso va a depender. Generalmente, otro punto importante que muchas veces los contadores usamos, en el caso cuando las personas flipean, ¿verdad? O sea, que compran y venden, compran y venden. Cuando es un movimiento muy rápido de real estate, a veces no siempre conviene depreciar las propiedades, claro, ¿verdad? O sea, generalmente uno dice, bueno, si esta persona la va a vender rápido, no la vamos a depreciar, no vamos a usar eso porque en realidad no amerita en el caso, ¿verdad? Se amerita ya cuando la voy a tener por largo tiempo. Perfecto. Bueno, yo, como siempre, tengo preguntas por aquí. Si quieren, las personas que están conectadas pueden hacer sus preguntas, ya sea vía chat o pueden abrir los micrófonos si gustan. Pero ya tenía preguntas que me han hecho en redes sociales. Una persona, amistad mía, me decía, yo tengo una propiedad y él renta el basement abajo. Tiene una parte de su casa rentada, tiene 2 cuartos del basement. Pero él me dice que es mejor seguir teniendo la propiedad bajo su nombre personal y ponerlo en el Sketch-A o como tú nos explicas, esa renta, o abrir y hacer una LLC para volverlo ya un poco más en business y poder deducir más gastos, ¿no? Lo ¿Qué que pasa es podrías? que sí, en ese caso es un poquito tricky porque es mi casa, ¿verdad? Generalmente, si él, por ejemplo, si uno renta su parte o tienes un cuarto que rentas o Airbnb o lo que sea, generalmente puedes deducir esos gastos, pero van a ir proporcionales al espacio de la casa. O sea, se sacan unas fórmulas, bueno, la casa yo pago X cantidad de luz, mi mortgage o mi renta es tanto, entonces sacas, obviamente solamente puedes deducir la parte que es el espacio cuadrado que se está usando. Claro. Y otra cosa importante en base a eso es, tú puedes hacer deducciones de real estate siempre y cuando haya un ingreso pasivo, o sea, que haya un rental income. Si no hay un rental income, puedes quedar negativo, no importa, pero tiene que haber una intención de rentar la propiedad, de generar ingresos, o si no se convertiría, o a los ojos de la IRS, sería como un hobby, o sea que no puedo ni deducir, ni no puedo hacer nada, sino que sería como un hobby. Eso es bien importante, o sea, no puedo yo meter gastos de una propiedad si yo no estoy utilizando esa propiedad para el fin de generar ingresos. Claro, o sea, ahí no habría negocio, ¿no? Realmente, porque no hay ingresos. Claro, entonces por ende no puedo deducir. Una pregunta que hacen mucho es lo que acabas de decir. ¿Una persona podría comprar la casa y rentarla a sí mismo como un negocio? Así mismo no, porque Como una LLC, digamos, yo se la rento a una persona, la compro como una LLC, pero se la rento a una persona, digamos, para que viva. Claro, por supuesto, esa es la idea. La idea es, generalmente, como hablábamos al principio, es incorporarse o registrar una entidad, ¿verdad?, legal, y poner las propiedades bajo esa entidad y obviamente, claro, la puedes rentar a individuos o el fin que le vayas a hacer, siempre y cuando genere o sea, sea para ese fin, para generar Los ingresos ingresos. pasivos. Claro. Bueno, aquí me dicen, ¿cuánto es lo máximo que se puede deducir a la hora de hacer los impuestos? Digamos, a una propiedad, las pérdidas o lo que se podría Bueno, deducir a la hora de los taxes. sí, ahora, bueno, volvemos al principio cuando daba el ejemplo de comprar una propiedad para mi uso personal o mi residencia primaria, o para comprar una propiedad de rental income. En este Si es caso sería, perdón, en este caso sería solo renta, para renta, me dicen aquí. rental income, sí. Bueno, los gastos que tú generes son los gastos que vas a poder deducir. O sea, ahí no tenemos límites de porcentajes. El único límite de porcentaje que tiene la IRS en este momento sería a nivel de Schedule E, que sería el rental income, o el C, que sería como sole proprietorship, sería las comidas. Sí. Las Perdón. comidas pueden ser deducidas hasta te permiten hasta un 50% solamente.
Ok, Pero el resto es el gasto que tú tengas. Ujú, perfecto. ujú. Me dicen, ¿qué es la diferencia entre tener una propiedad bajo una... Bueno, parece que tienen muchas Sí. preguntas sobre la LLC. ¿Qué es mejor tener una, dos, tres propiedades bajo una LLC o tener dos o tres propiedades lo mismo a título personal, pero tenerlo bajo una umbrella, que es lo que creo que hablaste ahora? Sí, ¿Qué voy a podría ser hacer mejor? Voy a hacer una pequeña aclaratoria sin tratar de confundir a la gente de las Ujú, diferencias que creo que no lo hemos mencionado y que es importante hacerlo claro que sí. entre tener una LLC con un solo miembro, con una sola persona o tener más de un miembro en una LLC. A nivel tributario y legal, diría yo, tiene bastante diferencia. Cuando yo tengo una LLC, yo registro una LLC como individuo solo. En primer lugar, cuando yo declaro el ingreso y los gastos de esa LLC, ya sea con una propiedad, digamos, Ujú, lo pongo o declaro junto con mis taxes personales. Este, ello en términos de la IRS se llama una disregard entity. O sea, ok, es como que soy yo mismo, por decirlo así, ¿verdad? Solamente que separo este ingreso en lo que se llama un schedule, ¿verdad? sí, Cuando yo tengo una entidad con más de un miembro, más de un socio, yo separo automáticamente mis taxes personales, mis impuestos personales y los impuestos de la LLC, en este caso, y ya es más, por decirlo así, ya es más una entidad legal separada, o sea, que tiene mayor beneficio tributario. claro. ¿Verdad? Ese es un punto importante. Si yo tengo propiedades, o sea, el beneficio de tener propiedades con una LLC, lo mismo que hablábamos al principio, la gente se quiere proteger, o sea, yo me quiero proteger, yo tengo 5 propiedades o tengo 5 huevitos, por decirlo así, yo Sí, no los sí, voy a sí. poner en la misma canasta, ¿verdad? Porque si se me rompe uno, se me pueden quebrar los otros. Generalmente, si tengo la organización y la estabilidad económica, poder decirlo así, de decir, bueno, voy a comprar esta propiedad, la voy a poner en esta LLC, voy a comprar esta propiedad, la voy a poner en esta en LLC, y así ponerlas en diferente. ¿Por qué? Tú me puedes decir, bueno, pero ahí tengo un gasto de contabilidad porque tengo 5 compañías, tengo 5 impuestos, tengo 5 annual report. Claro, vas a tener más gastos pequeños Ujú, anuales, pero si yo tengo 5 propiedades en una LLC y me queda una demanda, me va a tomar las 5 propiedades en vez de una. O sea, entonces ahí uno tiene que poner también en la balanza y como yo digo siempre, visualizar. A veces uno se fija en el gasto pequeño, ¿verdad? No, es que voy a ujú. tener estos gastos fijos todos los años, pero no veo lo grande. La base, y no sé si habrá algún abogado escuchando en este momento esto, la base de incorporarse o tener una compañía es evitar demandas, sobre todo en este país, o minimizar el tema de las demandas. Y bueno, en esa parte que comentas sobre demandas, ¿qué pasaría cuando, digamos, X, pongamos un ejemplo, una persona, uno de los renteros lo demanda bajo una LLC, gana el juicio, gana la parte del tribunal? ¿Qué, qué pueden tocarte personalmente o qué puede perder esa persona bajo esa LLC? Sí, lo que decía al principio, que es bien importante, es lo del tema de la organización y, bueno, como buena contadora, de la contabilidad también lo tengo que decir, de que la gente lleve sus cosas ordenadas y organizadas. Lo que decía al principio, yo tengo una compañía, una entidad que es una entidad legal y yo como individuo, que soy la dueña de la compañía, soy otra entidad legal. Es como una madre y un hijo, es mi Sí, hijo, pero él tiene su social, él tiene su vida y yo tengo la mía. Acá es lo mismo. ¿Qué pasa? Si esa persona no tiene, y esto es bien importante y siempre se dice, si no tiene sus cosas organizadas y ordenadas, lo que es de la LLC es de la LLC. Los gastos que voy a declarar o que voy a tener en esta cuenta de banco de esta compañía van a ser solamente relacionados a esta compañía. Sí, si yo tengo que viajar o tengo que moverme de un lado de Orlando a otro, la gasolina, los toles, si tengo que comer entre medio, sí son gastos que yo puedo asumir y puedo poner en la compañía. Pero si yo no mezclo mis cosas personales con lo de la compañía, ese velo siempre se va a mantener. La protección, pero como te digo, y en inglés es un corporate veil, o sea, es un velo, ¿verdad? Si yo sí, no, si yo junto y mezclo,
por ejemplo, este es el ejemplo que yo siempre doy, ¿verdad? Yo tengo mi compañía y en un momento voy, por ejemplo, a Victoria's Secret a comprar y no tengo mi tarjeta personal, yo uso el de la compañía. Obviamente, si me cae una demanda, lo primero que van a hacer los abogados demandantes es van a irse al banco, o sea, van a pedir estados de cuenta, estados contables, balances y todo. Y si hay una transacción personal, por ejemplo, como digo yo, de un Victoria's Secret o de un Walmart, en la cuenta de la compañía, eso automáticamente hace que mi velo se rompa. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, bueno, si la LLC tiene un departamento de $50,000 y mi demanda va a $500,000, yo paso a través de eso y me voy a los bienes personales de la persona. Entonces, por eso es bien, bien importante la organización desde el principio, ¿verdad? De mantener las cuentas separadas y cada cosa con su gasto. La contabilidad es primordial, ¿no? El orden, como me lo explicaba desde el comienzo que nos conocimos, tener Es todo un muy registro, si hacer meetings, digamos, en mi caso con mi esposa, nosotros tenemos un 50 en 50, digamos, reunirnos una vez por mes, discutir sobre la compañía, registrarlo en un papel, ya los gastos que tú dices, si viajas, si haces, digamos, Lo que pasa network. es que sí, si no tienes una contabilidad es muy difícil, por ejemplo, y te digo, me pasa mucho con clientes, sobre todo extranjeros, por ejemplo, hay mucho cliente colombiano, ¿verdad? Por la situación política, económica, lo Sí. que sea, está viniendo mucho extranjero. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no llevo una contabilidad, ¿verdad? Porque yo te puedo decir, como lo que decía al principio, ¿no? El gasto de hotel, por ejemplo, de Colombia hasta acá, un ejemplo, ¿verdad? Tengo que quedarme en un hotel, tengo que recorrer, tengo que mirar, tengo que comer, ¿verdad? Todos esos gastos, si yo no llevo una contabilidad, van a ser difíciles que yo los pueda registrar como un aporte de capital de mi compañía, ¿verdad? Porque si no registro ese aporte en un libro contable, no lo voy a poder llevar. Otra cosa importante es, por ejemplo, y así, si yo no lo registro, ojo, esto es bien importante, si yo no registro que, por ejemplo, yo aporté $5,000, por ejemplo, ¿verdad? Ajeno a la inversión que hice de los 50,000 del departamento o el condominio que compré. Y yo después saco $3,000 de la cuenta, ¿cierto? Si yo no llevo una contabilidad, yo no puedo decir, bueno, yo estoy devolviéndome mi capital, sino que se va a ver como que esto es un salario y va a ser taxable. Por eso es importante registrar todo y llevar una contabilidad y poner las cuentas como deben ser, ¿verdad? Para el beneficio de uno. Otra cosa importante, si tengo un negocio que genera más de $250,000 en el año, aquí en Estados Unidos se exige que la compañía tiene que presentar balances en los impuestos. Y el presentar balances en los impuestos tienes que hacerlo con una contabilidad. ¿Okay? Perfecto. Bueno, aquí estábamos preguntando, José Ferrer nos pregunta que, creo que lo respondiste, que es mejor tener varias propiedades en una LLC o tener una LLC por cada propiedad, ¿no? Que era lo que nos comentabas Claro. ahora. A nivel de gasto pequeño, como lo digo yo, o gasto visible, claro, yo digo, bueno, voy a tener los 5 departamentos en una LLC porque así me ahorro estar gastando taxes y gastando contabilidad en cada una. Pero si lo veo a lo grande y veo el riesgo y pongo en la balanza el riesgo de una demanda de que me tomen los 5 departamentos porque una persona se cayó en uno, prefiero tener el gasto separado, ¿verdad? Incurrir en un poquito un gasto más directo separado que tener el chance de que puedan demandarme y tomar más dinero del que deberían porque tengo mis bienes todos juntos. Claro. Bueno, me preguntan, cuando tú tienes una oficina en tu casa, por la parte taxable, ¿qué es lo que tú puedes Sí, puedes eh, deducir, deducir? puedes Como deducir. danos Sí, ahora es un importante ejemplo. esto. Hay dos métodos de deducir cuando tengo mi oficina en mi casa. Pero, vuelvo y repito, el IRS en esto es muy exigente. Bueno, esto es en el caso si te auditan y van a tu Sí, casa y miran en la oficina, ¿verdad? sí, Pero, sí, por ejemplo, te digo en mi casa, por ejemplo, yo tengo mi escritorio y tengo mi oficina ahí, aunque tengo mi oficina física acá, sí. pero yo la tengo en un área común. Supuestamente para el IRS, el tener una oficina o mi escritorio con mi computador, y si hay un televisor, por ejemplo, ahí, ya eso ya es un área de recreo o de entretenimiento y ya no es oficina. Si hay un juguete,
o una cosita para el gato, por ejemplo, ya no pasa a ser oficina. O sea, tiene que ser una oficina. Y sí puedo deducir lo mismo que hablábamos al principio, el porcentaje de pies cuadrados y en proporción a los gastos de utilities, de luz, de agua, etcétera, que yo gasto en esa proporción a lo que es la renta o el mortgage y las utilities de ese espacio. Sí lo puedo decir. Interesante. Bueno, no sé si por aquí los compañeros, personas tienen alguna otra pregunta ya para Carolina. Yo, Andrés, tengo una pregunta. Claro que sí, bienvenida. Para las nuevas que recién empiezan, ¿cuáles son los requisitos para abrir una LLC? Ajá. Son bienes, perdón, ¿en qué estado estás tú? Maryland. Maryland, ajá. Términos generales, hay que después ir como a la ley estatal, ¿verdad? Pero en términos generales a nivel federal, digamos, esto es bien simple. Se necesita un ID o un pasaporte, un Social Security o el pasaporte, y nombre, dirección, y básicamente y los nombres de los dueños y las participaciones. Cuando digo las participaciones, generalmente en la mayoría de los estados, eso es récord, no es récord público, ¿verdad? Por ejemplo, si yo abro una LLC contigo, por ejemplo, y dijimos, bueno, vamos a hacer 50 y 50, generalmente, no puedo decir en todos los estados, porque no los tengo ahorita en mi cabeza, ¿verdad? Generalmente eso no es récord público. Sí es importante establecer los términos de la sociedad o lo que se llama un operating agreement, que es como un contrato entre los socios, ¿verdad? De poner los términos. Bueno, yo voy a poner, vamos a dividirnos la ganancia, la pérdida, la responsabilidad tributaria, legal, lo que sea, del 50 y 50. O sea, poner los términos por escrito. Eso sí es importante. Pero básicamente, como te digo, es un ID válido o un pasaporte, si hay un Social Security, el nombre, dirección y nombre de los dueños de la compañía o de los miembros que van a estar. Muchas gracias, Okay, Liliana. Gracias. Gracias a ti. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Por acá me hace una pregunta. ¿Podría deducirse parte del pago del carro o los gastos de los carros si usas más del 50% para uso de negocio? Sí. De hecho, puedes, del porcentaje que lo uses. Okay. Yo puedo tener un carro en el cual puedo deducir millaje, por ejemplo, o deduzco millaje o deduzco gasolina, por decirlo así, ¿verdad? Y lo voy a deducir en porcentaje, o sea, es lo que se llama un business percentage y un personal, ¿verdad? Entonces, si yo más o menos uso el carro a un 20% del negocio y el 80% lo uso personal, yo sí puedo deducir ese 20% de los gastos relacionados con ese carro. Claro. Aparte de la depreciación también la puedo deducir así. Si yo uso el carro 20, por ejemplo, ¿no? 20% negocio y 80% personal, pudiese yo deducir ese porcentaje de depreciación que uso solamente para el negocio. En este caso sería como un write-off. Puedes hacerle un write-off digamos, si compras un carro para el negocio. Si yo compro un carro bueno, si está a nombre del negocio, ya es un activo del negocio, Claro. ¿verdad? Pero si yo tengo mi carro personal y tengo un negocio, y yo uso mi carro para mi negocio y para el tema personal, sí, pues, es como un lease, se hace como un efecto de lease, que yo le liceo el carro o le rento el carro al negocio y lo uso por el porcentaje que puedo usar, ¿verdad? Pero sí se puede hacer, o sea, no necesariamente el carro tiene que estar a nombre del negocio. ¿Qué tanto es verdad? Yo estuve leyendo la otra vez y escuché de alguien que en el código fiscal, si un carro pesa más de ciertas, creo que 6,000 libras o algo así, por el peso del carro, puedes deducirlo totalmente en los taxes. Digamos, esto lo digo más para personas que, digamos, trabajan construcción y compran un truck pesado. Yo creo que ahí lo que tú dices es quizá, dependiendo del peso del vehículo, es el tiempo o los años en que yo lo deprecio. Okay. Porque ya sea heavy duty o más pesado o menos pesado, básicamente las leyes son las mismas. Yo puedo depreciar cualquier tipo de vehículo, ya sea una moto, un carro o un camión.
Lo que puede cambiar dependiendo del peso es el tipo de depreciación que voy a usar y quizá los años en que los voy a depreciar. Generalmente los vehículos se deprecian a 5 años. Oh, es menos que una casa. Es mucho menos que una casa. Y a veces vehículos pesados como camiones, camiones grandes, ¿verdad? De los tractores, se deprecian a 3 años también. Se pueden depreciar a 3 años. Ujú. Wow, wow, increíble. Ujú. Bueno, no sé si los compañeros, las personas que están aquí, tengan alguna otra pregunta ya para dejar a Carolina. En Facebook me hicieron 2, 3 preguntas y pues nada, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional, mm, que la pueda abrir el micrófono o puede hacer la pregunta escrita. Bueno, Carolina, ¿dónde te pueden encontrar? Eso te Muchas iba a veces me decir que preguntan a mí y a pues veces las preguntas llegan después, ¿verdad? Y uno dice, exactamente, ay, se me olvidó exactamente, preguntarle esto. Bueno, exactamente. puedo dar el teléfono, que el Claro que sí. teléfono de la oficina tiene texto, tiene WhatsApp y el email por si quieren alguna pregunta y con gusto se le puede resolver o como te digo, nosotros estamos localizados en Florida, pero, y vuelvo y lo repito, lo dije la vez anterior, tenemos clientes en diferentes partes bueno, del país en este caso y obviamente en el extranjero también. O sea que cualquier trámite lo podemos hacer, abrir una corporación en diferentes estados. Lo único que hay algunos que sí me los sé de memoria y otros obviamente tengo que entrar a revisar mi file para ver los costos, los tiempos, que entendemos que los tiempos ahorita en todo están muy lentos. En el Sí. caso, por ejemplo, de una compañía, uno la podía registrar en una semana o en 3 días. Ya ahora están tomándose por lo menos 30 días. O sea, el IRS y los estados están lentos por el tema del COVID. COVID. ¿Okay? Uh-huh. Ok, si quieres puedes darnos el número, Sí. puedes decirlo para que como va a quedar esto grabado. Sí, lo voy a decir lentito y lo voy a repetir 2 o 3 veces para que nadie se le, Claro que se sí. le pase. Y estamos a la orden. El teléfono es 407-731-4498. Ese es un celular de la oficina, tiene WhatsApp y estamos prácticamente 24/7, prácticamente. 407-731-4498. 407-731-4498. Y el email, que es muy simple, es sustaxes@gmail.com. sustaxes@gmail.com. Nos pueden ubicar ahí. Si escriben tarde en la noche y no estamos pendientes, al otro día a primera hora se les contesta y ahí estamos a la orden para cualquier servicio y cualquier pregunta que tengan. ¿Ok? Perfecto, pues quiero agradecerte y de nuevo siempre decirle a las personas que cuando se trate de buscar profesionales, especialmente si están invirtiendo en bienes raíces, busquen siempre un profesional que entienda sobre taxes, que es muy Sí, diferente de una persona que haga taxes regularmente, ya, a una persona ya profesional que se dedique a esto sobre las partes fiscal y federal. Ya, entonces es muy importante, súper recomendada Carolina, ella es mi CPA personal. Entonces, gracias. si tienen preguntas o dudas después, pueden contactarla, ya ella dio sus coordenadas. Y de nuevo, nada, agradecerles a todos. Si tienen alguna pregunta, pueden de nuevo llamarla o mandarle un mensaje a ella. Y pues nada, estamos hablando, Carolina, hasta una nueva Gracias. Muchas oportunidad. gracias a todos. Gracias a ti, Andrés, por de nuevo un gusto tenerte ahí a la distancia. A ver si nos vemos pronto. Y nada, gracias a todos. Cualquier cosa estamos en contacto. Ya la próxima semana tengo por ahí una invitada que nos va a hablar de cómo reconstruir y mejorar tu crédito para personas que quieren comprar casa, carro. Importante. Eh, Voy a traer una persona que les ayudará a cómo construir, cómo reconstruir y cómo arreglar su crédito, ¿no? Entonces,